Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Juan. Juan nos ha pedido hablar de una película de 2013, dirigida por Denis Villeneuve, y voy a citar a todo el reparto principal, porque creo que se lo merece: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard, Melissa Leo y por supuesto Paul Dano, una película titulada Prisoners, una película que en España se tradujo como Prisioneros. Un montón de gracias a Juan por su petición y, como siempre, unas gracias muy sinceras. Primero, porque cuando alguien me pregunta: Jaime, recomiéndame un thriller, si puede ser de este siglo XXI y no las anticuallas que sueles ver, una sugerencia que doy siempre es Prisioneros, para aquel que no la haya visto. Y segundo, también le doy las gracias a Juan porque todos me habéis dado la oportunidad, hasta la fecha, en por lo menos medio centenar de vídeos, de hablar de directores maravillosos, de películas maravillosas, pero tenía la espinita clavada de no haber hablado aún de Denis Villeneuve. Creo que ya lo he mencionado en algún vídeo anterior, pero para mí, ahora mismo, Villeneuve es mi referencia personal, el faro que tengo en un panorama cinematográfico actual con voces interesantes, pero que según yo todavía les queda recorrido para demostrar que también son voces maestras. Y este director canadiense, a estas alturas de la película, creo que lo podemos considerar un maestro. Es uno de esos cineastas que, sin dejar de ser narradores de historias, sin dejar tampoco de encuadrarse dentro de un género determinado, poseen también una personalidad. Y creo que un tipo como Villeneuve, en el panorama del cine comercial de hoy, es un tesoro encontrarlo. Tendrá películas mejores, peores, algunas os gustarán más, otras nos gustarán menos, pero siempre tiene en mente una pauta que, insisto en esto, en el cine actual es todavía más de agradecer, y esa pauta es la de respetar al espectador, no tomarle por tonto y mucho menos tomarle el pelo, confiar en sus posibilidades, en definitiva. Cuando me llegó la petición de Juan, y antes de volver a ver la película, porque hacía ya unos poquitos años que no la veía, yo ya tenía planificado en mi cabeza el número de estrellas que le iba a dar a Prisioneros. Esto no creo que descubra la pólvora si digo que nada más llegar la petición, lo primero que pienso es, a priori, ¿cuántas estrellas podría darle a la película que me ha pedido, en este caso, Juan? Ya tenía planificadas esas 4 estrellas. Esas 4 estrellas como mínimo. Por supuesto, antes de empezar, sabía que en ningún caso iban a ser menos de 4 y eso iba a ser así. En resumen, no me iba a llevar ninguna decepción de repente de bajarla, no sabía, me acordaba de que Prisioneros era una película muy buena. Sin embargo, en esta vez que la he vuelto a ver, cuando llegué a la mitad, cuando ya estaba más o menos a la mitad de la película, me dije: Jaime, esto es un 4,5 por lo menos. Y ya un poquito antes de acabar, tomé la decisión definitiva. Sé honesto contigo mismo, te encanta esta película, te parece un peliculón y no te quedarías tranquilo si no le dieras 5 estrellazas, y eso es justo lo que he hecho, como podéis ver. Reconozco que suelo ser muy, perdón por hablar de mí mismo, muy conservador con este tema de las estrellas, para las películas que me gustan y también para las películas que no me gustan o que me gustan menos. Y lo soy porque a veces creo que hay que ir con el freno de mano echado en este asunto de las críticas. Esto ya lo sabéis. Los críticos, los que ejercemos de críticos, no somos una excepción en ese sentido al resto de cualquier espectador, aunque parezcamos seres extraños. Muchas veces vemos películas que no juzgamos bien a la primera,
no valoramos correctamente porque las hemos visto bajo un estado de ánimo determinado que no es el adecuado. Yo, en lo personal, reconozco que tengo debilidad por el thriller, así en general, en genérico. Pero de verdad creo que, objetivamente, Prisioneros es una película intachable. Es un guión medido, una trama tensísima, un dilema moral de por medio, y esto va a ser el principal fuerte de la película, una investigación trepidante, y esto va a ser, si queréis, la parte más comercial de la película, unos actores y unas actrices maravillosos, cada uno de ellos, una atmósfera turbia y absorbente, y cómo no, la dirección de Denis Villeneuve. En resumen, con Prisioneros yo me he angustiado, me he emocionado, lo he pasado mal, pero a su vez lo he pasado también muy bien. Me he metido dentro de la película, me he agarrado y no me ha soltado. Y todo eso, muy importante, en 2 pedazos de horas y media de película. Es una duración que desde un punto de vista objetivo no podemos discutirlo, es desmedida para una película de estas características. Y sin embargo, 2 horas y media en las que no he mirado el teléfono móvil ni una sola vez, y me enorgullezco mucho de poder compartirlo con vosotros. Esta es la prueba del algodón del siglo XXI, amigos. El teléfono móvil. Si durante una película, que además ves en tu casa, tirado en tu sofá, te desentiendes de ese aparatito infernal y vampírico, y además durante un lapso de tiempo anormal para los tiempos que corren, es que esa película te ha encantado. Eso es todo, señoría, no hay más preguntas al respecto. Insisto, el guión de esta película no está escrito por un super mega guionista conocidísimo. En este caso el autor es Aaron Guzikowski. Pero ya de por sí estamos ante un guión de hierro, muy bien estructurado, lleno de detalles, como los buenos guiones, y espléndidamente cerrado. Con ese mismo guión y otro director más proclive a la adrenalina que Villeneuve, ¿qué película habríamos tenido? No lo sabemos, posiblemente una cinta muy buena también, pero ese buen gusto del director canadiense con la cámara, siempre muy elegante, estático con la cámara, pero con los movimientos justos y sobre todo nunca resulta plomizo, le dan al guión de Prisioneros un plus más de calidad. Hay que decir, en todo caso, y ya aprovecho para hablar un poquito por encima de Villeneuve, que no era ningún novato cuando se estrenó esta película. Venía de filmar su primera obra, vamos a decir, aclamada, que es Incendies. El mismo año de Prisioneros también estrenó otra película que también me encanta, también protagonizada por Jake Gyllenhaal, muy diferente a esta, y que es Enemy, película, y perdón por la cuña, y aprovecho también ahora para hacerlo, que os voy a meter, que yo creo que bien merecería una crítica a la carta en el canal de Acción Cine en YouTube. Pero sigamos con el tema. Lo cierto es que en 2013, en todo caso, era un director prometedor, pero no era un director estrella. Estaba por ver lo lejos que podía llegar. Prisioneros tuvo excelentes críticas. O sea, en ese sentido no soy original, no estoy reivindicando una película maldita. Y también recibió multitud de comparaciones. La compararon con Mystic River por tratarse de un thriller rural de desapariciones y también por profundizar en ciertas cuestiones morales. La compararon también con el cine de David Fincher, aunque estilísticamente no veo mucho yo la comparación, pero sí es verdad que son 2 directores muy perfeccionistas ambos y que tienen en común además que dignifican al cine comercial. Yo creo que por aquel entonces se buscaban muchas comparaciones entre Prisioneros y otras películas muy buenas, todas ellas, por el mero hecho de que no conocíamos a Denis Villeneuve. No éramos conscientes por aquel entonces de que teníamos a un tipo con una voz propia, diferente. No era necesario buscarle esos antecedentes, aunque en algunos casos, ya os digo, fueran acertados. Después, ya sabéis, han venido más películas por parte de Villeneuve, y en lo personal y como amante de la ciencia ficción estoy muy feliz de que sus últimas películas se encuadren dentro de ese género de la ciencia ficción. Por mí que siga haciéndolas, porque eso va a significar una ciencia ficción de calidad
y sobre todo siempre interesante. Y sin más rodeos, si os parece, vamos a repasar la película. Primer detalle, la película comienza con un Padre Nuestro, y esto, como nada en un guión, o por lo menos en un buen guión, como es el caso, es una decisión caprichosa, y además se puede interpretar de muy distintas formas. Se puede entender como el peso que va a tener en el protagonista, vamos a decirlo ya, Keller, llamado Keller, interpretado por Hugh Jackman, su moral cristiana. Poco a poco veremos que este Keller es una persona creyente, lo cual se va a dar de bruces con decisiones que tomará posteriormente. Por otro lado, ese Padre Nuestro también se puede interpretar en toda su simbología religiosa, encarnada a su vez en el propio personaje. Su mujer se lo va a decir luego cuando se consuma la tragedia. Decías que nos protegerías a todos, que siempre nos harías sentir seguros. Se lo reprocha de algún modo. Llamadlo patriarcado si queréis, pero este Keller se arroga el papel de Dios Todopoderoso. Él es el cabeza de familia, el que decide lo que se hace, cuándo se hace. De algún modo él es un Dios dentro de su familia. Dentro de una familia protagonista, marido, mujer, un hijo adolescente y una niña de unos 7 años, en ese pequeño y gris pueblecito en el que se va a desarrollar la película. Y lo primero, insisto, que vemos es eso, él rezando un Padre Nuestro mientras comparte con su hijo ese ritual tan americano y que nos es tan ajeno por estos lares, que es el de matar un ciervo. Esto, por cierto, lo aprendí o me quedó claro con los Simpson, como tantísimas otras cosas en la vida. Llevas a un niño a matar un ciervo y con eso se supone que cruza ya el pequeño esa frontera de la niñez a la adultez. El personaje principal, pero no único de la película, es este Keller de Hugh Jackman. Vamos a decirlo ya, el señor Lobezno está que se sale en la película. Aparte del hecho de que su personaje sea el más interesante, porque lo es el que tiene más matices y es también el que esconde un mayor número de contradicciones. Pero Jackman está portentoso en la película, con esa mirada, esa fiereza, ese dolor, esa sed de venganza y esa brutalidad que luego desarrollaremos. Siguiendo con la trama, muchos ya sabéis que estamos ante un thriller de niños desaparecidos. Keller y su familia están visitando a otra familia, amiga y vecina, los Birch, interpretados aquí por Viola Davis y Terrence Howard, que también tienen una hija adolescente y una niña pequeña. En un momento dado, la niña pequeña de los Keller, la niña pequeña de los Birch, se ausentan de la casa. Dicen que van a por un silbato rojo con el que quieren jugar y que está en la otra casa. Quedaos con este detalle del silbato, porque no puedo decir nada más por el momento, pero va a ser importante. En todo caso, pasan los minutos, pasan las horas, las dos niñas han desaparecido. Sé que lo digo siempre, sé que es un engorro, pero creo de verdad que en películas como esta es más necesario que nunca. Tiene más de una sorpresa, tiene más de un giro inesperado y tiene más de un spoiler. Prisioneros de Denis Villeneuve. Así que, por favor, si no lo habéis visto, hacedme caso, parad este vídeo o quitadle el sonido y me veis a mí gesticulando cómicamente, pero ante todo, ved esta película, si es que no la habéis hecho ya, y comienzo a partir de ahora a soltar detalles muy significativos. Para mí la grandeza del guión de Prisioneros, su principal fortaleza, es que no recuerdo una premisa similar con este tono, que en un thriller de desapariciones la víctima pase a ser de forma tan cruda el verdugo, hasta el punto de que las fronteras entre el bien y el mal en el personaje de Hugh Jackman son cuanto menos muy borrosas y cuando no muy ambiguas. Hay grandes películas de secuestros que nos introducen de lleno en un dilema moral. Se me ocurre quizá la gran obra maestra del cine de secuestros, que es El infierno del odio, de Akira Kurosawa, como principal ejemplo,
o otra que a mí me gusta mucho y me divierte mucho, en otra liga diferente, que es El Rescate, de Ron Howard, interpretado por Mel Gibson. Sin embargo, el viaje que emprende aquí Keller, un nombre con similitud sonora con Killer, supongo que no será casual la elección, es directamente un descenso al infierno, a un infierno personal e íntimo. Hay un sospechoso, de nombre Alex, interpretado muy bien por ese actor de rostro siempre mosqueante que es Paul Dano. O sea, uno nunca sabe lo que se le pasa por la cabeza y sin embargo es un actor de mirada que sugiere cosas y que por cierto está aquí en una caracterización que a mí en lo personal me ha recordado un poco a Mark David Chapman, el asesino célebre de John Lennon. En todo caso, este Alex es un chico que, ya lo dicen en la película, tiene un coeficiente intelectual equiparable al de un niño de 10 años, pese a ser un veinteañero. Es huérfano de padres y vive con su tía, encarnada por Melissa Leo. Como veis, el reparto no puede ser mejor, incluso en papeles secundarios. Me falta María Bello, que interpreta a Grace, la mujer de Keller, y por supuesto el policía. No puede faltar el detective en un thriller de desapariciones, que después del personaje de Hugh Jackman es también un papel interesante y digno de análisis. Este detective, interpretado por Jake Gyllenhaal, se llama Loki, por cierto, así como suena, Loki, para evitar confusiones con el villano de la Marvel. Si os parece bien, me voy a referir a él a partir de ahora como el detective. Pero volviendo a este chaval de nombre Alex, es detenido en primer término como sospechoso y sin embargo sale libre. No hay evidencias claras, significativas contra él, aunque todas las pistas nos dan a entender que por lo menos sabe más de lo que dice. Y cuando Keller va a su encuentro, iracundo, a la salida de comisaría, él desliza una frase que te mete el mal rollo en el cuerpo. No lloraron hasta que las dejé. Vamos con lo que para mí es la prueba de fuego de la película. Si creíamos que en Prisioneros ya teníamos suficiente dolor porque sentíamos como nuestro el dolor de dos familias destrozadas, y además en una cuenta atrás, en la que cada minuto que pasa supone que menguan las posibilidades de volver a ver a las niñas con vida, resulta que no, que hay más. Vamos a tener un secuestro más, y este secuestro va a suponer, más allá de un secuestro, una tortura, y para colmo, esa tortura, ese secuestro, lo va a perpetrar un personaje que, en principio, tenía toda nuestra empatía, tenía todo para caernos bien. Lo que hace Keller es secuestrar a Alex, lo mantiene encerrado, prisionero, en una casa suya que tiene a medio remodelar, y se dedica a torturarlo hasta que le saque una confesión. Decide hacerlo, por cierto, en uno de esos numerosos detalles de guión que tiene la película. Le escucha canturrear a Alex, una canción que poco antes de desaparecer habían entonado las niñas, ese Jingle Bells, cambiándole la letra con Batman y Robin. Es curioso cómo hay momentos en una película que los magnificas con el paso del tiempo. Ahora que he vuelto a ver Prisioneros, recordaba todos estos encuentros con Alex más sangrientos de lo que ahora me lo han parecido. Supongo que eso significa que me impactó bastante en el cine. Y supongo que fue porque por encima de lo que vemos es una situación que te hace sentir realmente mal, realmente incómodo. Tenías un personaje que te hacía de faro, te implicas en su tragedia, te compadeces de él y, de repente, le ves cometer una serie de actos que solo pueden ser calificados de inmorales. Por supuesto, Keller no disfruta haciendo lo que hace. Y aquí hilo con lo que os decía antes del peso de la religión en la película. En un momento dado, vemos a Keller arrodillándose y pidiéndole a Dios que le dé fuerzas para continuar con lo que está haciendo. Se arrodilla y reza. Pero sin embargo eso no va a evitar que vaya a más. Se han metido ya, podemos decir, el personaje en una espiral de odio y rencor para la cual
no hay salida posible. Hay una frase terrible que dice el personaje de Keller. Este chico, refiriéndose a Alex, dejó de ser una persona en el momento en que secuestró a mi hija. Las escenas de tortura, insisto con este nombre, porque no hay otra forma posible de calificarlas, en todo caso, aunque no fueran tan sangrientas esta vez como me lo parecieron a mí en el cine, son bastante duras. Keller, por cierto, hace partícipe de este secuestro y de este tormento al padre de la otra niña desaparecida, el interpretado por Terrence Howard. Hay un momento de mamporros que es cierto que es bastante explícito, pero no es el que más miedo me despierta. El que peor rollo me da, con diferencia en toda la película, es el, podemos decir, plano secuencia, aunque la cámara está completamente estática. No cambia de plano durante un lapso de minuto, minuto y medio o 2 minutos como mucho. Keller coge a Alex del cuello en ese cuarto de baño miserable donde le tienen cerrado, saca un martillo, pone su mano sobre el grifo, le amenaza otra vez, estamos convencidos de que le va a machacar los dedos a martillazos, pero al final lo que hace es romper el lavabo con golpes de martillo. Son ese tipo de decisiones artísticas lo que hacen a Villeneuve diferente a otros directores. Tú, un momento como este, lo puedes planificar como si fueras James Wan en Saw, moviendo mucho la cámara, cambiando de planos muy rápidamente, constantemente, que no te dé tiempo a reaccionar y que todo te aturda. Es perfectamente válido. Sin embargo, lo que hace aquí Villeneuve no tiene nada que ver. Lo que quiere Villeneuve aquí es que suframos de verdad ese instante en tiempo real y aguantando además una tensión terrible precisamente porque la cámara no se mueve. Esto es una seña de identidad de él y que lo convierte, insisto, en un cineasta muy elegante, incluso cuando acomete secuencias de especial violencia, como puede ser esta. Otra imagen de las que te llevas a casita y la tienes que rumiar por lo menos durante un par de días es la cara que se le queda a Paul Dano, cuando la madre de la otra niña desaparecida, la señora Birch, se presenta allí, en esa casa, se descubre la cara y la ve. Es terrible ver esa cara hinchada, desfigurada, es casi grotesca, acaba pareciéndose más a un muñeco de trapo que a un ser humano. Luego está el momento de las duchas, aunque apenas veamos a Alex en esos instantes, sí que le escuchamos sufrir, lo cual es casi peor. La frialdad del personaje de Kellen en este caso te da auténtico pavor. Dice que ya no puede pegarle más, sin matarlo, y se le ocurre esta idea de encerrarle bajo una ducha a través de una serie de tablones perfectamente ensamblados y soltarle bien agua muy caliente o bien agua muy fría con tal de que confiese. No quiero hacer comparaciones que históricamente pueden resultar algo groseras, pero en estos instantes Alex parece más una víctima de un campo de concentración que un presunto secuestrador y asesino. Luego también, justo antes, ha habido un momento que ya te hacía temer lo peor. Escuchamos el ruido de una sierra mecánica. Ya nos esperamos cualquier cosa por parte del protagonista, pero no. Esto no es Saw, esa sierra la utiliza Keller para crear esa ducha de tortura, pero en todo caso, aquí en el guión están metidos con muy mala leche, porque, insisto, quieren hacernos entender que Keller va a empezar a practicar lecciones de anatomía con el personaje de Paul Dano. Me gusta, por cierto, también el contraste entre ambos padres, Jackman por un lado y Terrence Howard por otro, que de algún modo manifiesta lo que nosotros como espectadores estamos pensando. Y es que todo esto se está yendo de madre y es una auténtica locura. Quiero a mi hija de vuelta, pero esto no está bien, esto tiene que parar, le dice. Así, a modo de recapitulación hasta el momento, y es una de las sensaciones que me ha transmitido la película. La película me da la sensación de ser un remake, un falso remake de un thriller nórdico. Y digo falso remake porque es un guión original. No se basa en ninguna otra premisa previa o ya existente. Pero sin embargo tiene esos recovecos ambiguos y retorcidos que hemos visto en películas. Acordaos, por ejemplo, de la adaptación
que hizo nuestro queridísimo director de Memento, Christopher Nolan, tardaba en salirme el nombre, no era en el caso de Memento, era en el caso de Insomnia, una película noruega, una película que era también un poco en la línea de esta, muy retorcida y de muchas dobleces morales. Acordaos sobre todo también de la pequeña pantalla y de series nórdicas que nos han llegado, como son The Bridge o The Killing. Pero sobre todo, además, Prisioneros también tiene esa atmósfera que diríamos propiamente nórdica, de pueblo aparentemente pacífico, en el que nunca pasa nada, y sin embargo con montones de esqueletos escondidos literalmente en sótanos o cobertizos. Hay que citar a dos artífices para crear esta atmósfera tan europea en un thriller americano, y que yo creo que de algún modo ha ido creando escuela. Uno es el director de fotografía Roger Deakins. Este lo era por aquel entonces, lo era antes y lo es a día de hoy. Es un maestro indiscutible, habitual de los hermanos Coen y del propio Villeneuve desde esta película. Es todo un maestro y un genio de la luz. Y luego también me parece muy a reivindicar la labor del compositor islandés Jónas Jóhannsson, un maestro a la hora de dotar de densidad a las películas a través de partituras muy minimalistas y muy atmosféricas, como es en este caso. Es un músico además que colaboró posteriormente también con Villeneuve en Sicario y La Llegada, y un hombre, por cierto, del cual ya no volveremos a escuchar nada porque falleció en 2018. Es el momento de hablar del personaje de Jake Gyllenhaal. Lo primero que se me ha venido a la cabeza, quizá porque tenía reciente Zodiac, o mínimamente reciente, de una crítica a la carta que me pedisteis, uno jamás diría que estamos aquí ante el mismo actor de aquella película de David Fincher. No solamente es por el cambio físico, que es evidente, aquí le vemos más fuerte, más ancho, y con ese extraño tatuaje en el cuello, con el que sin duda te quedas, porque parece no pegarle. También destaca el cambio de personalidad a la hora de abordar un personaje de justiciero, al fin y al cabo, que también es lo que es, lo cual denota lo buen actor que es Jake Gyllenhaal. No posee tantos matices como el personaje de Hugh Jackman, o mejor dicho, no tenemos tanto historial sobre él que con el personaje de Hugh Jackman. Sabemos muy poco de él, no sabemos ni si tiene familia. Hasta pasada media película su jefe le hace un comentario de que debería echarse una novia y tener hijos, ergo deducimos que está soltero y es una persona solitaria. Todo en él tiene cierto halo de misterio y es verdad que tarda un poco en ganarse nuestra confianza. No sabemos al principio de qué pie cojea, pero sin embargo vemos que poco a poco es una persona muy concienzuda, es una persona muy resolutiva y es una persona muy dura y con un punto obsesivo también, como su personaje de Zodiac. Cuando interroga a la madre, a María Bello, contra pronóstico y ante la desesperación de esa madre, lo que él le dice es: las voy a encontrar. No parece propio de un personaje que se nos presenta frío al principio y no es propio, aquí ya volvemos a las comparaciones con la vida real, de un agente de la ley decir eso, dar esas falsas promesas, sobre todo en un caso como este que pinta tan mal. Y sin embargo, el personaje, el detective, va a cumplir su palabra. Me gusta, por cierto, también mucho en esta película, el duelo entre Gyllenhaal y Jackman, tanto cuando coinciden en plano, en la misma secuencia, como cuando no coinciden. Como el primero sospecha que el segundo está haciendo algo más que participar en batidas de búsqueda y en pegar carteles de una niña desaparecida en árboles. Y me gusta concretamente mucho el encuentro que ambos mantienen en el coche, después de que el detective le siguiera. Vemos ahí sobre todo a dos tipos muy inteligentes, pese a que tienen tendencia a la agresividad, cada uno está jugando con sus cartas, el uno tantea al otro, el otro tantea al uno, y prácticamente vemos a dos personajes en el mismo plano y en la misma altura, con objetivos diferentes, claro está. Pero de hecho en la película
vemos que hay algunos paralelismos entre ambos. Tened en cuenta que todo esto, todo lo que es Prisioneros, se nos narra en paralelo. Por un lado, el secuestro de Keller a Alex, del cual ya os he dado detalles sobrados, y por otra parte, la investigación de este detective. No voy a contar en este vídeo cada detalle de la película, no por nada en especial, ni porque suponga spoilers, sino que creo que sería infumable para vosotros, pero digamos que la parte de Gyllenhaal sería el thriller policíaco de toda la vida. Cómo encuentra, acordaos, ese cadáver en casa de un sacerdote, el sacerdote tumbado en el suelo porque está borracho, cómo va tirando del hilo, cómo ve después a ese sospechoso que ve poniendo velas con las fotos de las niñas, mientras la parte de Hugh Jackman es ese segmento de la película más íntimo y que nos lanza una pregunta a nosotros los espectadores. ¿Hasta qué punto estáis dispuestos a apoyar a este padre para salvar la vida de su hija? Y este detective, como le ocurre a Keller, también pierde los nervios con este caso. Acordaos de cuando detienen a este tipo misterioso, que os comentaba antes de las velas, que ha entrado en las casas de las dos víctimas sin que tengamos ni la mayor idea de por qué, al que después encuentran ropa de las niñas manchada de sangre y que en ese interrogatorio lo que hace el detective interpretado por Jake Gyllenhaal es ir directamente a por él de forma bastante violenta, amenazando con matarle, y eso acaba precipitando el suicidio de esta persona. Vamos con otro de los puntos, de los iconos que nos deja esta película, no original por otro lado, pero que sin duda hacen que nos acordemos de ella, y son los laberintos. Los laberintos son claves en la resolución del caso. Ya os comenté en un vídeo no demasiado lejano en el tiempo de Dentro del laberinto que estas estructuras simbolizan sobre todo confusión. Hay gente, de hecho, a la que le agobia el mero hecho de ver un laberinto. Producen cierta sensación de claustrofobia. Esto es importante porque están muy bien traídos con una película que se titula Prisioneros y que al fin y al cabo va de gente que está privada de su libertad. Es quizá el tramo final más, no sé si decir convencional, porque al final eso adquiere siempre unas connotaciones muy negativas, pero sin duda sí que es el más atado a las convenciones del thriller. La otra niña aparece, la de la familia de los Birch, y la hija de Keller no. Los descubrimientos se precipitan de un sospechoso, pasamos a otro y al final, tantatachán, el origen de todo este laberinto que era la desaparición de esas niñas y de otros muchos niños estaba en casa de la tía de Alex, interpretada por Melissa Leo, una mujer que junto a su marido ya difunto había perdido a su hijo de muy corta edad, creo que por una enfermedad. Por eso adoptó a Alex y por eso consagró su vida a secuestrar a niños pequeños de otros padres. Esto puede parecer muy increíble y de hecho lo es, y por encima de todo es monstruoso, pero por desgracia ejemplos mil hemos leído en la Crónica Negra como para echarnos las manos a la cabeza por tratarse de algo poco verosímil. Además, Melissa Leo es una de esas actrices capaces de dotar de vida y personalidad a una Mesa Camilla si la interpretara. Y en este caso a un personaje que por motivos obvios era la gran sorpresa de la película, del guión, no estaba especialmente desarrollado. Detalle importante, y vuelvo aquí a hilar con el principio de la película. A lo mejor estoy muy pesado con este tema de la religión, hace poco me pasó también en la crítica a la Carta del Renacido, pero de verdad, cuando creo que es importante y sobre todo está muy presente en un guión, creo que todo eso tiene una intencionalidad. El personaje de Melissa Leo justifica lo que hizo con esos niños porque asegura que se trataba de una guerra que le declara a Dios. Es una guerra contra Dios, una especie de venganza contra él. Tú nos quitaste a nuestro hijo y nosotros vamos a hacer
lo mismo que tú a partir de ahora. De nuevo, Dios en la película, insisto, de nuevo un concepto muy particular de lo que significa ser una persona religiosa. De nuevo, otro personaje que se arroga a sí mismo la voluntad de ser un Dios. Evidentemente nada de esto es fruto de la casualidad que salga Dios por todas partes en esta película. Querían mostrarnos a Hugh Jackman, la víctima, como una persona devota y con la fe, además, lo suficientemente fuerte como para creer que su hija está viva, pese a que todos los indicios pintan todo lo contrario. Por otro lado, querían mostrarnos a la verdugo, a Melissa Leo, como una persona no que niega a Dios. Si fuera atea o agnóstica, no diría que le declara a una guerra a Dios, porque en ese caso no creería directamente que existe un Dios. Pero ella también cree en Dios, dicho así en resumen, y en lugar de encomendarse a él, como hace Hugh Jackman, en lugar de mantener su fe en Dios, lo que decide es combatirlo y de algún modo arrogarse ella misma ese papel de Dios. Yo soy capaz de quitar o dar la vida a mi antojo. No me enrollo más con esto, pero al final acaban siendo dos caras de una misma moneda a la hora de entender la fe. Todo esto además se nos revela en estos momentos que son muy emocionantes, en los que Keller se presenta en casa de la mujer. La niña de los Birch le da la frase clave al personaje cuando él va al hospital. La empieza a interrogar, además, de una forma que dices, ya te vale, o sea, es una niña que posiblemente ha acabado de salir de un tormento, sin embargo, Keller es un obsesivo, en eso sí que puede ser comprensible, y le pregunta dónde estuvisteis, dónde estabais, quiénes os han secuestrado, etc. Y lo único que acierta de decir la niña es, tú estuviste allí. Así es, Keller se presentó anteriormente, en otra secuencia, en casa de la tía de Alex, poco para tantearla y ver si allí se escondía algo. Insisto otra vez en esto, me encanta esa sangre fría de Melissa Leo, dando órdenes a todo un hombretón como Hugh Jackman, y más aún cuando le hace meterse en ese zulo invisible y camuflado que tiene en su jardín. La ironía, por cierto, del secuestrador que ha sido secuestrado. Creo que, y sigo con los spoilers, a saco ya directamente, esto va a ser un no parar, una de las mayores alegrías que en los últimos tiempos me llevé yo en una sala de cine es cuando primero descubrimos que la niña ha sobrevivido. A casa de la mujer se presenta el detective Gyllenhaal, que mata a la tía de Alex, mata a Melissa Leo, pero esta antes ha suministrado a la pequeña una dosis letal de algo, que no sabemos lo que es, pero que tiene toda la pinta de ser mortal de necesidad. Es muy emocionante la carrera en coche de Gyllenhaal con la niña, destino al hospital. La vives con el corazón en un puño. Será una parte muy tópica, todo lo que queráis, muy convencional, entra dentro de los convencionalismos del género, pero lo vuelvo a subrayar, Villeneuve tiene un estilazo para estas cosas, desde un punto de vista visual también, con todas esas luces de coches que deslumbran, que nos deslumbran no solamente a nosotros, sino también al protagonista, además haciendo ese efecto con la sangre que cae directamente de su cabeza hacia los ojos. Me atrae además muchísimo de Prisioneros toda la ambigüedad que estila la película. Hemos visto a Keller hacer cosas horribles, y lo cierto es que acaba sufriendo un castigo divino. Esto es casi como una parábola bíblica, la parábola del buen y el mal padre, y podríamos decir que es un castigo cruel, cruelmente irónico y quizá justo. Tú torturaste y encerraste a aquel chaval, siendo inocente, es verdad que sabía algo, pero por eso tú vas a acabar el resto de tus días encerrado en ese cobertizo, pudriéndote poco a poco y en el que nadie sabe que está ahí. Es muy significativa la frase que dice su mujer, María Bello, en el hospital a Jake Gyllenhaal, cuando ya todos, incluida la niña, están felizmente sanos y salvos.
De verdad, gente, Keller es un buen hombre. Casi nos lo está diciendo a nosotros en esos momentos. Hemos visto a lo largo de la película un buen hombre. Aparte de ser un padre devoto, era una persona justa. E importante también, y esto es la reflexión con la que quiero acabar Prisioneros. Cuando el personaje de Jake Gyllenhaal vuelve allí, a la casa de la secuestradora, ya al final de la película, intentando atar todas las piezas, tratando de averiguar también dónde se ha metido este Keller, a ver si allí encuentra alguna pista que le indique eso. La secuestradora no puede decirlo porque está muerta. Empieza a escuchar entonces la gente el sonido de un silbato, el famoso silbato rojo que desencadenó la desaparición de las niñas que os comentaba al principio y que finalmente sigue ahí donde estuvieron las niñas secuestradas. Vemos que el detective, cuando escucha ese sonido, al principio cree que no es nada, no le da mayor importancia, es de noche, puede ser un grillo perfectamente. Se da media vuelta, se va a ir, lo vuelve a escuchar, ahí duda un poco más y se produce el fundido en negro y aparecen los títulos de crédito en la película. Y yo lo que os quiero preguntar es que vosotros como espectadores, no qué creéis que pasa, sino qué queréis que pase. ¿Queréis que Gyllenhaal en ese momento, justo antes del corte final, se dé media vuelta, se vaya de allí y que deje a Keller en ese zulo pudriéndose? ¿O pese a todo lo que hemos visto hacer a Keller, todo lo que hemos visto hacer a Hugh Jackman, deseáis en el fondo que ese policía le localice, le saque del hoyo y se vuelva a juntar con su familia? Suelto la pregunta y, como bien cobarde, la suelto y me voy. Con esta preguntita de marras me despido de esta crítica a la carta de Prisioneros. Muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias de corazón por habérmela pedido. Muchísimas gracias a todos por verla. Espero que te haya gustado, Juan, espero que os haya gustado a todos. Por supuesto, cualquier otra petición que tengáis para servidor, ahí tenéis las instrucciones un poquito más abajo para solicitarla a la revista. Un poquito más arriba, si no os importa, si no lo habéis hecho ya, os agradecería muchísimo que dierais al botoncito de suscripción del canal. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo pedís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.